Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 30 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí. Les invito para que pongamos nuestro corazón dispuesto a escuchar la semilla, a recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. En Ezequiel capítulo 3, versículo 10, nos dice que nos alimentemos de este libro, que lo guardemos en nuestro corazón. Y en Ezequiel 3:11 nos dice que vayamos y hablemos de eso que nos hemos alimentado, que es la palabra del Señor. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia para que ustedes y yo nos alimentemos con la palabra del Señor, que la recibamos con humildad, que la guardemos con exactitud y que la proclamemos, que la prediquemos, que la transmitamos con fidelidad. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae en sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 18 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. También, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que le había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan
de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomándola la mano de la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho que nadie lo supiera, y les dijo que no le dieran, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio de hoy, día martes 30 de enero del 2024. Hoy estamos meditando, leyendo y vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Primeramente se le presenta a Jesús, el jefe de la sinagoga, Jairo, presentándole a Jesús a su hija, rogándole por su hija que estaba a punto de morir, y le dice a Jesús: ven para que pongas tu mano sobre mi hija que está a punto de morir. Entonces Jairo tiene una fe bien grande en Jesús. En ningún momento él duda, y más bien a esa fe Jesús lo termina premiando, porque no vacila. Por eso Jesús a nosotros nos dice aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, todo lo que pidan en oración, crean lo que ya lo han recibido y no lo recibirán. ¿Y qué sucede? Que a veces nosotros cuando oramos dudamos, pensamos que Dios tiene poder, pero que no tiene tanto poder como para concedernos a nosotros lo que nosotros necesitamos, según su santa voluntad. Lucas 1:37 pues nos dice: todo es posible para Dios. Mateo 19:26. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jairo viene con esa certeza, con esa seguridad, se acerca a Jesús y le ruega para que venga donde su hija y le imponga las manos para que ella quede sana. Y el versículo 24 dice: se fue con él, le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces aquí Jesús va en medio de la gente, un gran gentío le sigue a Jesús. Por eso, ustedes y yo, cuando nos sentimos enfermos, imposible para nosotros pensar en cualquier tipo de supersticiones y esas cosas que no están bien ante los ojos del Señor. Más bien, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, del versículo 14 en adelante, nos dice: ¿está alguien enfermo? Llame a los sacerdotes para que oren por él. La oración del justo salvará, le sanará. Entonces, ustedes y yo, cuando oramos, debemos de ir al sacerdote. Nada de ir a otros lugares, al sacerdote, ir al Santísimo, ir a la iglesia, ir a la misa. Si estamos enfermos,
tenemos que irnos al sacerdote, para que el sacerdote, que es el embajador de Cristo, según nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, Él va a orar por nosotros y Dios nos va a sanar. Ahora, en el versículo 25, en Marcos capítulo 5, del versículo 25 en adelante, vemos a una mujer que sufría hemorragia por más de 12 años. Entonces ella tenía fe en Jesús, tenía esa certeza que si ella tocaba, aunque sea un fleco del manto de Jesús, ella se sanaría. Entonces esa era la fe grande de ella. Entonces ella hace lo posible aunque había muchísima gente, por llegar donde Jesús y tocar el fleco del manto, para tocarle su manto. Ahora, lo importante que debemos de tomar en cuenta es esto. No basta solamente tener fe, sino también las obras. Vemos al papá, a Jairo, viniendo donde Jesús a buscarlo y llevándole a su casa. Entonces no se queda solamente en su casa sentado, yo tengo fe en Jesús y listo. No, Él obra eso, o sea, Él se esfuerza. También vemos aquí a la mujer que tenía 12 años de hemorragia. Ella no se queda, yo creo en Jesús, Él es mi Dios, mi Salvador y Él me sana. No, sino que ella se esfuerza, ella hace todo lo que está posible para ella y Dios hace lo imposible. Lo que a nosotros nos enseña que la fe va junto, seguido y de la mano por las obras. Si vamos solamente con la fe, nos quedamos solamente ahí sentados, no vamos a conseguir mucho más. Si tenemos fe, a la vez tenemos obras, entonces Dios, eso sí nos va a premiar, como le premió a esta mujer que tenía hemorragia por más de 12 años. Ella, a pesar de tener hemorragia, hace todo el esfuerzo por llegar a Jesús en medio de la gente y tocar su manto. Y no puede tocar el manto solamente con la fe. Tiene que obrar, tiene que moverse. La fe y las obras. Y una vez que Jesús mira esa actitud de la mujer, Jesús le premia. En el versículo 34 dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda libre de tu enfermedad. La fe le ha salvado. La fe que también fue seguida por las obras. Entonces al momento le comunica a Jesús que la hija de Jairo ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Y Jesús le dice algo muy interesante a Jairo. Versículo 36. Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Entonces imagínense cómo Jairo hubiera estado sintiéndose, cómo hubiera estado su corazón destrozado, adolorido, al saber que su hija ha muerto. Ustedes y yo pensemos en esas situaciones, en esas tribulaciones en la vida donde hemos tenido que pasar o de pronto estamos pasando por una situación muy difícil, donde estamos dolidos, estamos con el corazón destrozado. ¿Saben qué, mis hermanos y hermanas? Hoy el Señor nos dice, no importa la situación que estemos pasando, sea una situación de salud, financiera, familiar, dice el Señor, no temas, ten fe. Entonces, que no vaya entrando en nosotros el temor, la preocupación, la desesperación, porque eso es lo que el diablo quiere. ¿Recuerdan aquella semilla que cae sobre terreno pedregoso, que no tiene mucha raíz y se seca? Entonces, asimismo, el diablo quiere que esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que va siendo sembrada en cada uno de nuestros corazones, quiere que se vaya secando a través de nuestras preocupaciones, de nuestra desesperación, a veces a través de nuestras angustias. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 13, Isaías 48, la palabra de Dios es eterna, y esa palabra de Dios que es eterna nos dice Jesús hoy a nosotros a través de su palabra. En Marcos capítulo 4, versículo
en Marcos capítulo 5, versículo 36. Jesús que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Jesús nos dice a nosotros: no temas, ten fe. Dile eso hoy a tu familia. No temas, confía en el Señor. Para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No temas, ten fe. Y Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Va a la casa de Jairo y la gente están alborotadas y se escucha grandes alaridos, grandes lamentos. Y Jesús le dice: no teman, ¿por qué tanto grito? Y está Jesús aquí. Y a veces esa es la respuesta que Jesús nos da a nuestras preocupaciones. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta preocupación o angustia? No son cristianos, no creen en mí, nos dice el Señor. Entonces la fe que ustedes y yo tenemos en el Señor tiene que ser una fe inquebrantable, una fe inamovible. Así venga lo que venga, ustedes y yo sabemos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que hoy nos dice: no temas, solamente ten fe. Jesús le dice a la niña Talita cum, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Ella se levanta y Jesús se le entrega a sus padres. La gente queda admirada, denla de comer. Y era una niña de 12 años. Muy importante también, ustedes y yo, hoy en la adolescencia, vemos que nuestros jóvenes a veces en la fe, muchos están muertos a la edad de 12 años. Porque nosotros, los mismos papás, no nos hemos ocupado en educarles, en irles encaminando en una vida cristiana desde niños. La invitación del Señor también de hacerle caso en una manera espiritual que Jesús nos dice: denle de comer. Entonces, para ustedes y yo, no nos basta darles comida nada más para el estómago a nuestros niños, sino también irles encaminando en la palabra del Señor. Recuerdan Proverbios 22, versículo 6: instruye al niño en la palabra de Dios, en el buen camino, y de viejo no se apartará. Muy importante de irles alimentando a nuestros niños con la palabra del Señor, que como dice en Marcos 4, 26 en adelante, que así se dé cuenta o no se dé cuenta, va creciendo dentro de su corazón la semilla del reino de los cielos que ha sido sembrada. Ánimo, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy el Señor nos dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Y recordemos todos que para Dios nada es imposible. En otras palabras, Lucas 1, 37, todo es posible para Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Soy Carlos Efrén, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización y también que le den compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar para que así la palabra de Dios llegue a más personas. Un abrazo para todos, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre.